¿Qué piensa usted, exdiputada Doria María Telles? Bueno, hay que recordar que en el caso de Nicaragua, a diferencia de otros países, aquí ha habido 4 fraudes electorales en fila, ¿verdad? Es decir, la primera elección de Daniel Ortega en el año 2007, todavía estamos esperando los resultados del 8% de los votos que nunca aparecieron. Y en la segunda, en el año 2011, el fraude electoral fue verdaderamente masivo. De manera que aquí ni siquiera estamos hablando de una persona que gana elecciones, como pudiera ser en otros países, sino de una persona que se roba elecciones, digamos, coopta el resto del poder del Estado y luego reforma la Constitución para legalizar y legitimar la concentración de poder que ya tiene en la mano. Y el señor Roger Guevara, ¿usted qué piensa de esta tercera reelección? Tenemos entendido que ha sido 7 veces candidato, ahora está aspirando a un 4º mandato y a una tercera reelección, el señor Ortega. Yo creo que es importante dejar claro que él no es un ideólogo, sino que es un especialista en manejo de poder. Es alguien que se ha preocupado por encontrar la posibilidad, con los mecanismos democráticos o no, de imponerse y de situarse como el único poder en Nicaragua. No estamos hablando de un político tradicional, sino de un adicto al poder. No estamos hablando de un ideólogo, sino de alguien que tiene una vocación de asaltante. No estamos hablando de alguien que tiene un programa político, sino que tiene un deseo de mantenerse contra viento y marea, a favor de quien sea o contra quien sea. Su único objetivo es el control de poder, y yo creo que es importante que lo enfoquemos así, puesto que de otra forma estaríamos perdiendo la perspectiva. Sí, ahora, señor Guevara, la Constitución en este momento lo permite porque fue allanado el camino para ello. Sin embargo, la prensa destaca que todavía el presidente Ortega no manifiesta que vaya a ir a una tercera reelección. ¿Es que hay alguna duda? Yo creo que la única duda es su propio límite de salud y de edad. Y en todo caso, lo que estaría preparándose como propuesta de relevo sería alguno de sus hijos o uno de sus principales ayudantes. Pero en todo caso, no estamos hablando de un concepto ideológico del poder o de la democracia, sino que estamos hablando de un concepto patrimonial, como señalan los obispos de Nicaragua, donde el poder se hereda de una persona a otra y donde no hay un deseo de participar a los otros, ni de mejorar la salud o el bienestar de los otros, sino en utilizar lo que el dictador anterior tenía. Ahora, señor Julio Schilling, estamos hablando de una reforma a la Constitución, que es la que está permitiendo, entre comillas, legalmente, que el señor Ortega pueda aspirar a su tercera reelección. Sin embargo, lo que ocurre en Nicaragua no es lo que ocurre normalmente en un Estado de derecho, en una democracia en América Latina, puesto que la independencia de los poderes está muy cuestionada. En este panorama, ¿fue o no fue legal la aprobación de esta reforma que permite que el señor Ortega se reelija? Mira, no fue legal y es totalmente inmoral. Antes de contestarle en pleno tu pregunta, discrepo con el señor Guevara en cuanto a que no podemos dejar escapar el factor ideológico porque es un punto central en lo que estamos viendo. O sea, el llamado socialismo del siglo XXI no es nada más que las dictaduras del siglo XXI que tiene su centro de comando en La Habana, donde lo que era en el comunismo soviético, la Unión Soviética era el que financiaba la subversión y la extensión del poder a través del continente. Ahora lo está haciendo Venezuela, quien está siendo saqueada por Cuba comunista, que es en definitiva el que tiene el mando del control y la logística que ha facilitado al chavismo, madurismo permanecer en el poder, y Daniel Ortega es uno de los tentáculos de ese movimiento. La permanencia, el robo, la corrupción, que yo creo que es parte del punto, el nepotismo, eso no es, lo podemos ver en el caso cubano, por ejemplo, donde estamos hablando de el hermano, pues es ahora el que está en el poder. Lo podemos ver si salimos de este continente, en Corea del Norte. O sea, esto es un factor que lamentablemente ocurre demasiado, y por supuesto con eso viene la misma discursiva de lucha de clases disfrazadas con
el nuevo uso de la propiedad de una forma selecta para convertir a empresarios en cortesanos del poder político y en determinados casos la oposición, pues tener lo que se llama una oposición leal, entre comillas, que realmente sirve los propósitos del poder político dictatorial. Cuando el Consejo Electoral está totalmente dominada por el poder político dictatorial, cuando la rama judicial, que es la que tiene la capacidad para cuestionar los actos y su valor constitucional o no, están de nuevo en manos del poder político, no se puede esperar que opere dentro de un Estado de Derecho. Y hay que recordar que en Alemania nazi, seguían las leyes que el régimen nazi había impulsado. En otras palabras, ellos estaban siguiendo la ley. El hecho de que se siga la ley no quiere decir que es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho requiere la noción del imperio de la ley, que reconoce derechos preeminentes, o sea, derechos que están fuera del alcance de un arreglo convencional político, y eso precisamente es la libertad y en el ejercicio de la democracia, libertades civiles que están siendo totalmente aplastadas en Nicaragua, que es el caso que estamos hablando. En estos juegos de poder, los sandinistas, que son los que cuentan con una mayoría absoluta en el Congreso, no piensan lo mismo que comentan algunos de nuestros invitados. Por eso hemos invitado en la noche a uno de los protagonistas de la noticia. Nos acompaña desde Managua, Nicaragua, Edwin Castro. Él es diputado oficialista y ha liderado esta reforma política en la Asamblea nicaragüense. Quiero comenzar preguntándole, señor Castro, ¿cuál es su posición frente a los críticos y a los disidentes, incluso del mismo sandinismo, que se oponen a que el presidente Daniel Ortega sea reelegido en Nicaragua a través de esta reforma política que usted ha liderado en el legislativo del país? Bueno, en primer lugar te quiero decir que la reelección no tiene que ver nada con la reforma constitucional. La reelección ya estaba definida por el máximo Tribunal Constitucional de Nicaragua hace 3 años, cuando decidió sobre una antinomia constitucional. Y por tanto, esta reforma, que mal han criticado una pequeña parte de los políticos de Nicaragua, que no representan más del 5% del electorado, que tratando de confundir a la opinión pública con la reelección. La reelección ya estaba definida, no fue objeto de esta reforma. Esta reforma tiende a profundizar la democracia en Nicaragua con la participación activa de la familia, de la comunidad en el quehacer político. Fortalece la familia, la democracia, instaurando un estilo, un modelo de gobierno, de diálogo, de búsqueda de consenso entre productores, profesionales, trabajadores y el gobierno, en la definición de las políticas nacionales y en la implementación de esas políticas nacionales. Profundiza y restituye derechos al establecer la primera constitución en América que establece por norma constitucional la obligatoriedad del 50% de hombres y mujeres en los cargos electivos en el país, y lo cual es un gran avance en esa complementariedad entre hombres y mujeres en el quehacer político. Esta constitución viene a fortalecer la seguridad jurídica al establecer la comisión de judicatura autónoma al área jurisdiccional del Poder Judicial. Viene a fortalecer los derechos del ciudadano y la ciudadana en el restablecimiento de el principio de legalidad ordinaria al determinar que lo contencioso administrativo es una jurisdicción con juzgados de primera instancia, de alzada y casación, y no simplemente un recurso. Entonces yo creo que ha sido enormes avances en esta Constitución para la institucionalidad de Nicaragua, para la paz, para la seguridad. Quiero recordarte que Nicaragua, con este modelo implementado, que se constitucionaliza de nuestra Policía Nacional, es una policía preventiva, proactiva, comunitaria, que es establecida en nuestra Constitución política. Un modelo de gobierno que nos ha llevado a ser uno de los países más seguros de América Latina, que nos ha llevado a ser el país
de mayor, y lo dice Estados Unidos, Canadá, el país que más recomienda para que vengan los pensionados a Nicaragua. Sí. El país de mayor inversión directa en el año Diputado. pasado. Entonces, eso es lo que se está constitucionalizando. ¿Y qué le dice a quienes aseguran que el presidente Ortega se quiere perpetuar en el poder, que una vez está arriba ya no se quiere bajar? Te vuelvo a repetir, en 1990, que fue la primera vez que se hizo una reelección por la vía de los votos democrática, por primera vez en la historia independiente de Nicaragua, el pueblo dijo no al pretendiente que se quería reelegir, le dijo que no y entregó el poder. Entonces es el pueblo en democracia el que decide. Esa es una restitución de derecho, permitirle al pueblo que decida. ¿Y existió un consenso, como usted dice, para adelantar la reforma política por un lado y por otro para que se haga realidad la intención de reelección del presidente Ortega? Bueno, la intención de reelección del presidente Ortega me la está diciendo vos. Te vuelvo a repetir que no tiene nada que ver con la reforma. Y en segundo lugar, sí, porque volver de nuevo sobre lo mismo que ya te aclaré que nada tiene que ver. Y por otro lado, quiero decirte que el consenso y la legitimidad te demuestra una reforma aprobada con 65 votos de 90. Creo que en cualquier parte del mundo eso es más que contundente. Diputado, pero entonces, ¿por qué algunos ex cancilleres de su país están redactando una carta, han mostrado su inconformismo frente a la posible intención de reelección? Te vuelvo a repetir, en democracia todo el mundo tiene derecho a decidir. Que algunos políticos estén en contra es otra cosa. Que si el presidente Ortega se va a reelegir en el 16, ya veremos en el 16. ¿Tiene las posibilidades? Sí tiene las posibilidades. ¿Esas posibilidades se le dio la reforma constitucional? No, ya se las había dado la resolución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y están dispuestos a hacer un consenso con los opositores? Siempre hemos dialogado, no es que si estamos dispuestos, siempre hemos dialogado. Lo que no puede ser es que una minoría quiera chantajear y secuestrar a una mayoría. La democracia es decisión de la mayoría, con respeto de la minoría. Señor Edwin Castro, diputado oficialista que ha liderado esta reforma política en la Asamblea de Nicaragua, muchas gracias por haber estado con nosotros en la noche. Ok, hasta luego, muchas gracias. Señor Roger Guevara, ex candidato presidencial de la Alianza por Nicaragua, ya ha escuchado usted lo que opina el sandinismo, quienes además pues son los gestores de toda esta reforma, de este camino para que el presidente finalmente pueda reelegirse. ¿Qué opina usted de estas respuestas? Yo creo que es muy fácil desde una oposición montada en las elecciones de 2011, donde hubo abiertamente una censura internacional, donde no fue más que el producto del asalto al poder. Me parece que es muy fácil hablar de que una proporción de 75 de 90. Creo que es muy fácil esa aritmética. Por otro lado, no se puede negar el desempleo, no se puede negar que el Estado es el primer empleador, no se puede negar la debilidad de la democracia en Nicaragua por la falta de educación, no se puede negar los problemas internos que hay en cuanto a la seguridad ciudadana, que no es cierto que reposa únicamente en una policía que encuentra y persigue a quien quiere y que evidentemente ya se ha probado que primero da un balazo y después manda el ataúd. Yo creo que no se trata de eso, se trata de encontrar un equilibrio en el cual se responda verdaderamente a la sociedad, y esto no ha pasado, esto no está pasando, esto no es parte de la realidad. Por lo tanto, estar haciendo una ficción y estar haciendo un arroz con mango, como le llamo, de los poderes del Estado, y estar incluyendo poderes que nunca han sido, y estar hablando de cosas que nunca se han hecho realidad. Yo creo que es crear una ficción, es mentirle a la ciudadanía, es pretender que no hay oposición, ¿verdad? Como en efecto oficialmente no lo hay, pero sí hay una gran mayoría opositora. Sí. Es decir, el secuestrado es la gran mayoría por un grupo mafioso en el poder. Y yo creo que esto es simplemente una claridad que no se puede ocultar. Sí. Es algo innegable y que simplemente
Si no se ha encontrado otra solución es porque no hay alternativa, pero el control es absoluto de los medios de comunicación. Quien no participa en el poder no tiene trabajo y tampoco tiene posibilidades de estudio, y como se ve, el estudiante hoy por hoy prefiere pertenecer al partido, puesto que eso le da ventajas de empleo y no hacer buenos resultados para entrar a las universidades. Y esto se ve en el fracaso que hoy se da en el plano educativo, donde justamente ha habido una erosión de los principios de la educación y se muestra un fracaso total en el ingreso a las universidades. Esto es... Señor Guevara. Dígame. Permítame, tengo que hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar con este debate. Les preguntamos a ustedes, a los televidentes, a propósito de esta reelección indefinida en Nicaragua, ¿por qué creen que los presidentes del bloque ALBA reforman constituciones para perpetuarse en el poder? ¿La democracia y la vocación social van por vías distintas en estos países? Vamos a ver qué escriben algunos tuiteros. Omar Arenas dice, me parece muy grave porque la democracia que no se alterna se convierte en dictadura y aquí se le sigue el juego. También escribe Raúl Ernesto y dice, combatieron a Anastasio Somoza y van a terminar pareciéndose al dictador. También escribe Daniel, eso significa que los latinoamericanos todavía estamos muy verdes para la democracia, somos propensos a las autocracias. Vamos a la pausa y al regreso continuaremos evaluando cuál es también la facultad que le da esta reforma al presidente Ortega para emitir decretos con fuerza de ley. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.